millones de pesos, y que además de contaminar el río, las llantas con los componentes que tienen, eran unas llantas que no eran las más indicadas para ese tipo de obra, y que por lo menos algunos contratistas hicieron quedar mal a la CBS, que la obra falló, que las obras han fallado, que rotundamente ha sido un descalabro total en el aspecto ambiental en el río Sinú. Bueno, Jorge, vayamos por parte. Primero, la CBS no ha construido una sola obra de control de inundaciones utilizando llantas o utilizando cualquier tipo de material que cueste 16.000 millones de pesos. Y esa es la primera falacia que han mantenido algunas personas. El contrato vale 15.000 y tantos millones de pesos, pero está el componente de varias obras en el departamento de Córdoba. Y esos 16.000 millones de pesos lo hemos invertido para proteger todas las bocatomas de los acueductos municipales y veredales que se encuentran en la margen del río Sinú. De tal manera pues que quiero hacer esa precisión, no es una sola obra. En segundo término, en cuanto a lo que usted manifiesta de las llantas es un componente, el componente final de las estructuras, y el costo grande de las estructuras recae en las obras iniciales. Me refiero a estas entonces a la estructuración de un dique con materiales seleccionados, debidamente compactados y estables, que permitan, una vez recubierto con una geomembrada, la colocación de las llantas, que son simplemente estructuras de trampas de sedimentos para que atrapen los sedimentos del río y se puedan hacer allí la vegetación. En el transcurso del tiempo, llenada estas llantas, pues va a salir la vegetación del río, la misma vegetación que el río trae, y de tal manera pues que va a quedar una obra completamente verde y amigable con el medio ambiente. Y frente al tercer punto, de que puede existir contaminación, yo le quiero dar tranquilidad frente a ese tema. Primero, para que haya contaminación debe haber concentración. Si bien es cierto, la llanta tiene elementos que en alta concentración puede generar contaminación, también es cierto que la degradación o la descomposición molecular de esa llanta solo se produce cuando se incinera, es decir, cuando se prende, cuando se quema la llanta. Así suelta los componentes. Así suelta los componentes. Pero en estado natural normal, la llanta puede demorar entre 3.000 y 5.000 millones de años sin que haya afectación molecular, física, química o microbiológica. Ahora bien, eso no lo dice el director de la CBS, eso lo dice los ingleses, un estudio de un instituto reputado en Inglaterra, el H.R. Willingford, estudio que manifiesta que ese tipo de estructuras usadas en hidráulica de ríos, usada en las costas y usada en estabilización de taludes, no tiene ningún inconveniente desde el punto de vista ambiental. Vamos a recibir una llamadita. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Aló. Buenas noches, Pompilio. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Manuel. Doctor Héctor Loyola, buenas noches. Muy buenas noches, Manuel. Un saludo muy cordial. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta. Yo no sé si las llantas contaminan o no contaminan. Yo lo que quiero es preguntarle a usted, ¿por qué escogen el material, la madera? Es una madera que es sencillamente, son palos delgaditos que no van a aguantar o no van a soportar. Cuando esas llantas empiecen a sedimentarse, no van a aguantar una erosión que se presente, porque eso no tiene fuerza, no son unos palos, unos puntales. A mí me parece que eso lo hubiesen hecho con puntales en concreto que aguantara una erosión que se pueda presentar en ese lugar. Otra cosa quiero decir, en el barrio Betancí se hizo un enrocado
y no se utilizó llanta, y eso está surtiendo efecto. ¿Por qué la CBS escoge estas llantas para meterlas ahora aquí en el barrio La Esmeralda, si ya habían experimentado con enrocado frente a Betantí y está surtiendo efecto? Otra cosita, doctor. Se dice que ya hay las platas de los canales que se están construyendo y que ya se están construyendo los canales que están de la parte de atrás del barrio de Níspero, del barrio El Dorado. ¿Por qué no se están construyendo, no se ha empezado el trabajo de los canales de los barrios del Amparo, Villanueva? Porque esas son gentes que pasan todo el año con el agua al cuello, y no es posible que, estando esos recursos, ¿por qué los ingenieros o el contratista no han empezado estos 3.000 metros de canales, doctor? Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Doctor Oyola. Gracias, Manuel. Te respondo. Los postes de madera son estructuras provisionales. Esos postes de madera están realmente sosteniendo un bulbo en geotextil, bulbo que esperamos que con la trampa que ofrecen los módulos de llanta debidamente diseñados atrapen sedimentos y llene el bulbo, de tal manera que nosotros esperamos que eso suceda antes de 6 meses, y la vida útil de esos palos dentro del agua debe ser entre 6 a 1 año. Lo que nosotros esperamos es que después de 6 meses esos astillas o palos se pudran y naturalmente se degraden y se vayan por el río y mejore la estética de la obra. De tal manera que son estructuras de soporte provisional, ¿sí? Y frente al tema de por qué hemos utilizado llantas, pues obedece a varios factores. Primero, darle aplicabilidad a la ley, a la resolución 1457, donde insta a las corporaciones y a los municipios a darle uso a las llantas usadas para evitar el gran problema ambiental que se tiene cuando no se pueden disponer en rellenos sanitarios o simplemente se dejan tiradas de manera desordenada. Y en segundo término, porque son menos contaminantes para el ambiente, porque ya es un material que no tiene ninguna utilidad y lo que nosotros estamos dándole es un reuso. Si utilizamos piedra, entonces vamos a tener que salir a hacer una explotación minera a cielo abierto, y esa explotación naturalmente va a traer consecuencias ambientales. Por ello, yo creo que aquí lo que ha faltado es un poco decirle a la comunidad que tenga un poco paciencia para que vea los efectos. Más tarde, si Jorge y Pompilio me lo permiten, podemos pasarles imágenes de las obras ya hechas por la CBS en este tipo de, utilizando llantas usadas, que están dando un excelente resultado. Magnífico, no hay problema, doctor. Pasemos las imágenes. Vamos a recibir otra llamada. Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Jorge Montes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Sí, buenas noches, Jorge Montes. Cuéntenos. Cuéntenos, Jorge, lo estamos escuchando. Sí, Pompi, es para realmente hacer un comentario en relación con lo de la Corporación de los Valles del Señor San Jorge. Realmente la explicación que da el señor Oyola me parece en relación con lo de las llantas desde el punto de vista técnico, y que él se ha referido a estudios internacionales en otros países, es posible que se hayan dado, pero lo que no es lógico es que se ponga a decir que esas llantas no generan contaminación. Realmente es preocupante, y yo de alguna manera la comunidad ha reaccionado de todos los puntos de vista, y precisamente yo no entiendo cómo un equipo técnico entrega una obra o la recibe precisamente cuando las llantas tienen una cantidad de elementos de tipo físico-químicos que no entran al ciclo bioenergético de la vida, y lógicamente que crea contaminación. Entonces esos estudios que él hace referencia en relación a ese tipo de situaciones, eso no son ciertos. Era en relación con esa situación que quería opinar. Muchas gracias, Jorge. Doctor Oyola. Bueno, yo le agradezco mucho y es una inquietud válida.
yo lo que tengo que manifestarle al respecto son dos cosas. La contaminación no es algo que no se pueda medir. Yo invito a que se hagan permanentemente ensayos de laboratorio de calidad de agua para ver si la calidad del agua del río Sinú ha cambiado o se modificará con el uso de las llantas. Nosotros en la corporación, desde el año 2005, venimos realizando un monitoreo de la calidad del agua del río Sinú. Tenemos los antecedentes históricos. Pero la Universidad Pontificia Bolivariana y la empresa URRA, desde el año 90, vienen haciendo las mediciones de la calidad del agua del río Sinú. De tal manera que tenemos con qué comparar. Lo que nos toca ahora entonces es comparar en sitios donde se están usando las llantas, cuál es la contaminación. Eso es perfectamente válido. Por demás, nosotros hemos estudiado al fondo el tema y el estudio de este instituto, el H.R. Willingford, es el estudio más completo, con mayor rigor académico y científico que se ha encontrado en este momento en el mundo, y ese estudio deja claramente la afirmación de que la llanta no contamina. De tal manera pues que si no se cree en el estudio, fácilmente entonces se puede proceder a medir la calidad del agua en cualquier parte del río y se compara con los antecedentes históricos y salimos entonces de las dudas. Es decir, en el tema bueno, ahorita voy a hacer una acotación y luego recibimos la llamada. Doctor Oyola, ¿se podría decir que ahí switchó mal, señor? ¿Se podría decir que el tema de las llantas, de si contaminan o no contaminan, es una discusión tan amplia como lo de las antenas de celulares, que si son malas para la salud o no? Bueno, yo lo que le podría decir es que para que no, perdone, porque es que hay estudios que dicen que sí son malas y hay estudios que dicen que no son malas, entonces nadie ha podido realmente comprobar si es cierto. Pero hay una acotación que le voy a hacer a usted, y es que en la cuestión de las antenas nadie ha podido, digamos, hacer una medición precisa, porque es una cuestión bastante compleja, pero en los ríos sí se puede decir cuáles son los contaminantes que están en la corriente y cuáles se incrementan y cuáles no se incrementan. Tengo entendido que en los ríos uno encuentra molibdeno, azufre, encuentra también cianuro en pequeñas cantidades, encuentra bario, encuentra todos los elementos, cadmio, plomo, mercurio, pero sin que ese río sea peligroso, porque son elementos que trae la misma naturaleza cuando el río arranca de las riberas, los contaminantes que tiene la tierra. Por eso, Jorge y Pompilio y amigos teleaudientes, es medible, porque la contaminación tiene que ver con la concentración de materiales contaminantes, de tal manera que esa concentración es medible, y en el departamento hay entidades especializadas. Está el Laboratorio de Calidad de Agua de la Universidad de Córdoba, de la Universidad Bolivariana, y la propia CBS, que tiene un laboratorio certificado por la autoridad, que en este caso es ILEDEAN. Todo ello nos ha dado como resultado que no hay contaminación, y el estudio inglés, que tiene el mayor rigor académico y científico, nos ha demostrado lo mismo. Y yo sí quiero, porque es que aquí hay algún temita que se ha hablado mucho y quiero hacer la aclaración. Es que hay un instituto o un centro de producción más limpia en Guatemala o en Nicaragua que dice que la llanta tiene elementos contaminantes. Bueno, eso lo sabemos todos, pero igual entonces podríamos decir que una droga o una vitamina también tiene elementos contaminantes, porque tiene dióxido de azufre, tiene hierro, que todos son contaminantes. El tema de la contaminación, repito, pasa por la concentración. Pero de este estudio centroamericano me causa una curiosidad. El estudio no dice en cuánto tiempo va a suceder eso. Entonces, si va a suceder mañana, no lo dice el estudio. El instituto inglés lo dice que no puede ser menos de 3.000 a 5.000 años. Es decir, es un estudio que tiene poco rigor académico y científico, y por ello el gobierno nacional y el gobierno de Colombia no le ha dado importancia. Yo le quiero dar un dato. En diciembre del 2010 se reunieron los países del COP10 en Cartagena. Colombia naturalmente estuvo presente. Y el propio gobierno nacional firmó un documento de política de adaptación a cambio climático en donde autoriza
el uso de llantas usadas en la ingeniería colombiana. De tal manera